Hello. Hoy vamos a ver los últimos grupos de formulación, ¿vale? Que serían los grupos Di, los grupos orto y los grupos piro. Actualmente piro ya no se utiliza mucho, pero bueno, por si acaso podría caer en cualquier momento, ¿no? Nos vamos a centrar en los Di, en los orto y en los piro. Los Di, vamos a apuntarlos, serían los Di, los orto y los piro. Estos grupos van a aplicarse siempre a las sales y a los ácidos, ¿vale? A los ácidos oxiácidos y a las sales oxisales, es decir, a los grupos que tienen aniones poliatómicos. El Di, como su propio nombre indica, va a ser aquel grupo dentro de los aniones poliatómicos en lo que habrá dos átomos del átomo central. Por ejemplo, si tenemos el sulfato, recordemos que el sulfato es el SO4 con dos cargas negativas, puesto que al ser ato sería la valencia más alta del azufre, que sería 6. Por lo tanto, necesito 4 oxígenos para negativizar el cómputo global, la carga global sea negativa. Entonces este sería el sulfato normal. Si yo quiero hacer el disulfato lo que me permite es añadir un azufre más a esa mezcla. Entonces, lo que tendría que hacer es, partimos de la base de que hay que poner un 2 en el átomo central. O sea, si fuera nitrato pondríamos N2, si fuera clorato pondríamos, diclorato sería Cl2, si fuera dinitrato N2, etc. Y luego añadimos el oxígeno. De tal manera que de la misma forma que antes, ahora tenemos que hacer lo mismo con los oxígenos, es decir, añadir tantos oxígenos como para negativizar la molécula, pero teniendo en cuenta que ahora tenemos dos azufres. De tal forma que si tenemos dos azufres, ahora voy a tener cada uno de ellos de una carga de más 6, por lo tanto lo que vamos a tener es un total de 12. ¿Cuántas cargas negativas necesito para convertir esas 12 positivas en negativas? Pues mínimo 14, porque como el oxígeno va de 2 en 2, necesito 14 cargas negativas, porque 13 nunca voy a poder conseguir con un oxígeno, que es una valencia par, que es 2 menos. Por tanto necesito 7 oxígenos, porque cada uno tiene menos 2, lo que sumaría un total de menos 14. Si tenemos eso en cuenta, el cómputo global de esto sería 2 menos. Entonces, a las moléculas Di siempre le van a sobrar dos cargas negativas. Porque como estamos multiplicando por 2 el átomo central, da igual que la valencia original sea par o impar, porque al multiplicarla por 2 vas a obtener un número par. Y como el oxígeno también es par, siempre van a sobrar dos cargas negativas. Entonces este sería, por ejemplo, el disulfato. ¿Qué es disulfito? Pues igual, lo que pasa es que teníamos en cuenta la valencia anterior del azufre, que no es 6, sino que sería más 4. Y sería igual. De todas formas, otro ejemplo, pues si tenemos el dinitrato, pues cogemos y ponemos un 2 en nuestro nitrógeno y ahora ponemos el oxígeno. ¿Qué pasa? Que el nitrógeno, al tener la terminación ato, tiene una valencia de 5. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 2 y tendremos 10 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas me hacen falta? 12, porque tengo que tener más negativas que positivas. Es decir, esos son 6 oxígenos. De tal forma que tendría el N2O6 y me sobrarían de nuevo dos cargas negativas, como hemos dicho antes. Si ahora, este sería el anión. Si ahora lo quiero combinar con cualquier otro catión, pues ya tendría un ácido o una sal. Si lo combino con el hidrógeno, pues tendría el ácido dinítrico, que sería el H2N2O6, porque como me sobraban dos cargas negativas, se las doy al hidrógeno. Y si fuera, pues el de antes sería el H2S2O7, que sería el ácido disulfúrico. Entonces aquí terminaríamos con la terminación ico o oso, la típica de los ácidos oxoácidos, y no con la de ato-ito, que sería la de la sal. Sin embargo, si el catión no es el hidrógeno, sino que es una sal, un catión, un sodio, un potasio, un calcio, entonces sería una sal y la terminación sería con el ato. Por tanto, el dinitrato de hierro, por ejemplo, el dinitrato de hierro 2, aquí se utilizaría siempre la de stock, ¿vale? No habría sistemática ni había una nomenclatura distinta de decirlo. Pues lo que tendríamos es nuestro nitrato, que ya lo hemos formulado antes, y el N2O6. Y como tiene valencia menos 2, porque lo hemos visto antes que está aquí, y el hierro también, pues se anularían y este sería el dinitrato de hierro. Vale, hasta aquí los di. Los orto
se formulan exactamente igual que los normales, es decir, el ortosulfato se formula exactamente igual que los normales, pero hay que añadir un oxígeno extra. Por tanto, si el sulfato hemos dicho que era SO4, este sería el normal, digamos, el orto sería un oxígeno más, SO5, con la diferencia de que el SO4 tenía 2 cargas negativas y el SO5 le he metido otras 2 porque le he metido otro oxígeno, entonces tendría menos 4 cargas negativas, 4 menos, ¿vale? Esto sí que nos supone una diferencia porque ahora las los aniones cuyo átomo central tenga una valencia par van a sobrarle 4, pero al que sea impar le van a sobrar 3. Por ejemplo, el nitrato es NO3, ¿vale? Aquí ya de por sí me sobra una carga negativa, porque 2 por 3 son 6 y las 5 del nitrógeno son menos 1. Pero si lo pongo en versión orto, tengo que añadir un oxígeno más, entonces sería el NO4. A esa carga negativa que nos sobraba antes le hemos metido otras 2, por tanto se me quedaría en menos 3. Entonces la forma de identificar una molécula orto de una molécula normal es que hayan sobrado 3 cargas negativas. Por ejemplo, si yo pongo esta molécula de aquí, estas dos, si las quiero nombrar, yo sé que la de abajo no es orto porque me sobra una carga negativa, porque eso lo sé por la valencia del catión y por el número de cationes que tenga. Como tengo un hidrógeno y ese hidrógeno tiene carga más 1, pues entonces sé que la valencia del NO3 es menos 1. Sin embargo, aquí tengo 3, por tanto sé que el PO4 tiene carga menos 3, pues el PO4 tiene que ser un orto, ¿vale? Esa es la diferencia para identificarlo. De la misma manera que los Di se identifica muy fácilmente porque el átomo central va a tener un 2 en la parte, en su subíndice. Y ya está, sería esto. Consideraciones de los ortos. Hay 5 átomos que siempre son orto y nunca hay que especificar que son orto. Y son el fósforo, el silicio, el antimonio, el arsénico y el boro. Esos 5 átomos siempre son ortos sin necesidad de decirlo. Es decir, si yo digo ácido fosfórico, estoy haciendo referencia a que el que tengo que formular es este, que es el orto. Si digo silicato, tengo que hacer el ortosilicato, aunque no me lo digan. Para el resto de átomos, tiene que especificarme que quiere que haga la versión orto. Por ejemplo, ortosulfato. Si no me dicen orto, yo formulo el sulfato de manera normal. Si me dicen ortosulfato, entonces es cuando formulo ese. Sin embargo, si yo quiero hacer que una de estas 5 hacerla normal, con lo que sería la versión normal, me tienen que especificar con el prefijo meta delante. Meta, es decir, si a mí me dicen ácido fosfórico, yo hago el orto, que es ese. Pero si me dicen el ácido metafosfórico, entonces hago el normal, que sería ese. Sería el fósforo con 5, pues necesito 6 cargas negativas, meto 3 oxígenos, me sobra una, se la doy al hidrógeno. Ese sería el paso a seguir, ¿vale? Estupendo. Y ya por último, tendríamos los piro. Los piro son una combinación de las dos anteriores. Es decir, si yo te digo pirosulfato, tengo que hacer a la vez la versión Di, es decir, meterle un 2 al átomo central, en este caso el azufre, y luego encima, cuando haga el cómputo de oxígeno, añadir uno extra. Antes vimos que el disulfato tendría que tener 7 oxígenos, porque tendría que tener 14 cargas negativas para contrarrestar las 12 positivas del azufre. Aquí tendría que meter uno más, es decir, sería 8. Entonces sería siempre un oxígeno más y un átomo central más. Con la particularidad de que esto siempre va a sobrar menos 4. Esa es la forma de distinguirlo de los Di, porque la forma va a ser parecida, porque ambos, tanto los Di como los piro, van a tener un 2 en su subíndice. La forma de identificarlo es que a los Di van a sobrarle siempre 2 cargas negativas y a los piro siempre le van a sobrar 4. Entonces se nombraría normal, como siempre. Pues entonces sería pirosulfato, pironitrato, pirosilicato, siempre todo el rato lo mismo, y sería siempre de la misma forma. ¿Cómo lo nombro? Pues identificando si es piro o di. Orto no va a ser porque los ortos no tienen ahí ese 2. Entonces lo descarto. Puede ser piro o puede ser di. Los piros le sobran 4 cargas negativas, a los di le sobran solo 2. Entonces pues sería un ejemplo fácil. Si quiero formar el pirosulfato de sodio, pues entonces yo hago el Na4 porque ya sé que sobran 4, S2 o 8. Y eso me valdría para todos los tipos de moléculas. Vale, pues con esto ya terminaríamos todo lo que es la formulación. Junto con el vídeo anterior ya teníamos todos los grupos recogidos. Teníamos el orto, el di y el piro. Repito, el piro no se utiliza mucho, pero el di y el orto sí. El orto muchas veces en selectividad lo preguntan de forma que no tengas que
que poner orto, porque suele ser uno de los 5 que hemos nombrado. Y el di es muy típico, el dicromato, que el cromo actúa con 6, entonces necesito 7 oxígenos para neutralizarlo. 2 por 6 son 12, 2 por 7, 14, sobran 2. Y luego suele ser el de potasio normalmente, entonces sería el K2CR2 o 7. Este es muy típico que caiga en los exámenes. Y con esto ya está, vamos a terminar los grupos de formulación hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.